Buenas noches, mi nombre es José Luis Pastrana Padilla, estudiante del programa de Ciencias de la Información, Documentación, Bibliotecología y Archivística de la Universidad del Quindío. Hoy vamos a hablar de lo que es la ordenación documental. ¿Qué es la ordenación documental? Es la manera de cómo tomamos los documentos y los ordenamos, ya sean de manera alfabética, de manera numérica, de manera eh, geográfica y de otros tipos de manera. ¿Para qué hacemos este tipo de ordenación? Pues cuando ordenamos los documentos nos hace más fácil encontrarlos en el lugar que los tengamos. También se pueden eh, ordenar por fechas y por muchas cosas más que ahorita les voy a contar. Como ya les dijimos, estos sistemas se pueden ordenar de manera alfabética, cronológica, numérica, geográfica y temática. La manera alfabética se hace a través de los nombres propios y también por instituciones o materias, que son los nombres propios, el nombre que lleve. De manera cronológica, los ordenamos por fechas, puede ser por año, por mes o por días en que se emitió el documento. Esto no se nos hace mucho más fácil ya que si estamos buscando un documento que se pidió en el año 98, nos vamos a una carpeta o una caja o un archivo de ese año. Buscamos el mes en que fue hecho el documento y el día y así se nos hace mucho más fácil de encontrar. De manera numérica, esta sigue un orden consecutivo. Por ejemplo, una carpeta que tenga varios documentos se ordenan en el 1, 2, 3 y así sucesivamente. O también se le puede poner un código. Por ejemplo, cuando hablamos de en la tabla de retención documental, eh, vemos que las normas hacen que uno lo ordene por código. Por ejemplo, el código 01, 02, 03 y así sucesivamente. También en un lugar geográfico. Por ejemplo, el lugar donde se haya implementado, donde se haya hecho este documento. Un ejemplo para ello es un documento que se haya hecho una oficina, por ejemplo, de Secretaría de Educación de alguna alcaldía. Puede ser de un municipio, de un departamento o de cualquier otro tipo de lugar donde se encuentre o se haya hecho este documento. Temáticos. Son los temas, se ordenan también por tema, por ejemplo, si son sentencias, si son diferentes temas del cual se trata el documento. Entonces es mucho más fácil encontrarlo por tema también y que nos hace más fácil encontrar también por temas. En los tipos de ordenación documental también encontramos algo que se llama series y subseries documentales. Decimos que las series documentales son un conjunto de documentos producidos por una misma función o actividad administrativa. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los documentos que se reúnen en una serie documental van a hablar de lo mismo. La subserie documental es la derivación o la extensión que tienen estas series documentales. Ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, una serie que se llama correspondencia. La subserie a la cual estos pertenecen puede ser una correspondencia de evidencias o enviadas, perdón, una correspondencia de recibidos o unas circulares. Otro ejemplo sería la contratación. La subserie sería contrato de prestación de servicio o contrato de obras o contratos de suministro u otro tipo de contrato que esté adjunto a esta serie, la cual es contratación. Series de gestión personal. Por ejemplo, la subserie de esto sería la hoja de vida del individuo del cual se contrató, los permisos que éste pidió durante su labor y las evaluaciones de desempeño que este individuo tuvo. También podemos decir que existen varios tipos de series documentales. Por ejemplo, una serie de estas sería las series documentales simples, los cuales no requieren una subserie porque son
series concretas, por ejemplo, un acta de reunión, un informe de gestión o unas resoluciones. Por ejemplo, un acta de reunión es aquella que se toma cuando se acaba alguna presentación, una reunión, independientemente de cuál sea el tema que se esté tocando. Series documentales compuestas. Estas sí requieren de subdivisiones o subseries documentales, ya que estas se amplían y van mucho más allá. Como hablamos en el ejemplo anterior, también aquí podemos decir que un ejemplo sería la serie Expedientes de Contratación. Dentro de esta encontraríamos una subserie que serían las subseries de licitación que están dentro de los expedientes de contratación, porque a veces para contratar algo se debe licitar primero para ganarse ese concurso. Los contratos que se hacen también dentro de esta y las adendas. Otro ejemplo sería los expedientes académicos. En los expedientes académicos, que es la serie, encontramos un tipo de subserie, por ejemplo, expedientes académicos de estudiantes de colegio, de universidades. Por ejemplo, serían las inscripciones que estos toman al ingresar o querer ingresar a este centro de educación, ya sea de formación media o de formación profesional. Las calificaciones que estos obtengan durante su periodo de formación y las certificaciones que estos también requieran por uno u otro motivo. Otro ejemplo serían los expedientes judiciales. Y las subseries documentales para esto serían las demandas, las sentencias y los recursos. ¿Esto qué quiere decir? Que dentro de los expedientes judiciales hay muchas subdivisiones o subseries, como son las demandas por una u otra razón, las sentencias que éstas emitan y los recursos que estos ejerzan también. Aquí miramos un diseño gráfico de lo que es una serie y subserie y tipo documental. Tomando como ejemplo la serie contratación, decimos que la subserie sería un contrato de obra y los tipos documentales sería un contrato de firmado, que es cuando iniciamos el contrato de la obra o el trabajo, un tipo de acta de inicio, ya lo dije, cuando iniciamos el trabajo, y un tipo documental de acta de liquidación cuando ya terminamos el trabajo y no hay más nada que extender. Existen también rótulos de cajas de archivo y rótulos de carpetas de archivo. ¿Qué son los rótulos de cajas de archivo? Un ejemplo de los rótulos de cajas de archivo es imprimir sobre estas cajas un documento en los cuales vamos a poner una información básica, como son la identificación, ¿sí? A qué entidad pertenecen, a qué sección, a qué subsección pertenecen, a qué serie y subserie pertenecen estas cajas. Cuántas, esta caja también debe decir qué número de caja es, porque pueden haber muchas o varias cajas. También hay que ponerles una fecha extrema en el año que se creó esta caja, en el mes y en el día. El rotulado de carpeta de archivo es prácticamente igual, pero se va a hacer con lo diferente que es el contenido de la caja. Em, Tenemos que mirar en los rótulos de la carpeta de fondo o la entidad que pertenece esta, si esta caja es de una secretaría, si hablamos de una alcaldía o una gobernación, si esta caja pertenece a la Secretaría de Educación o la Secretaría de Gobierno y así sucesivamente. Y mirar cuáles son los códigos de los cuadros de clasificación documental, de las tablas de valoración documental y de las tablas de retención documental, los números de cajas que haya, los números de carpeta que haya dentro de cada caja, tener en cuenta los números correlativos, los números de folio que tenga cada carpeta, las fechas también hay que poner unas fechas extremas como el año en que se hizo, el mes y el día. Esto también se le pone una fecha inicial y una fecha final. Aspectos relevantes del instructivo de foliación. La foliación debe realizarse en número arábigo en la esquina superior derecha. Como ya sabemos,
Existen muchos tipos de números, como los números romanos, los números mayas, pero los más utilizados son los arábigos, que son los que vemos comúnmente y los que todo el mundo conoce. Después de decir esto, debemos decir que para foliar en la esquina superior derecha de la carpeta de cada hoja tenemos que ir poniendo, rotulando o foliando con el número 1, con el número 2, el número 3, el número 4, hasta llegar al último folio o a la última hoja que haya. No se deben repetir ni omitir números, o sea, se dice 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. No podemos decir 1, 1.1 o 1, después decir 1 y nuevamente no. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente. Aquí no debemos utilizar letras ni símbolos o signos adicionales, simplemente colocamos números. No se deben foliar las portadas ni guardas ni anexos como si dijo planos, simplemente se folian papel, documentos. La foliación se debe hacer con lápiz mina negra para evitar daños de los documentos. En caso de error se debe anular el número incorrecto con una línea y continuar la línea sucesiva. Aquí miramos un mapa conceptual de cómo es el esquema de esta presentación. Decimos que es la ordenación documental, que esto tiene un sistema de ordenación, que ya hablamos que son alfabéticos, cronológicos, numéricos, geográficos y temáticos, que tienen una serie y subseries, que hay una serie simple y una serie o unidades de documentos complejas, que también hay gráficas de series y subseries y tipologías documental. Y aparte también miramos los rótulos de las carpetas y de las cajas de archivo. Y los aspectos más relevantes de los instructivos de foliación del Archivo General de la Nación. Sin más que agregar por ahora, les deseo muy buenas noches a todos.